Sistema Michoacano de Radio y Televisión, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un conversatorio más. Antes de decirle el tema, por favor, ayúdenme con un fuerte con un fuerte aplauso al recinto que nos recibe el día de hoy, que es el Teatro Mariano Matamoros. Por favor. También es importante agradecer a todos mis compañeros que se encuentran en producción, camarógrafos y todo el equipo de producción. Les pido un aplauso para ellos también, por favor. Y bueno, creo que es momento para empezar, y creo que el tema de este día es muy importante porque al menos yo no sabía, no conocía, no tenía ni idea que había jaguares en Michoacán. Yo hablamos de jaguar y digo, pues Chiapas, ¿no? Unos climas como más tropicales. O yo dije jaguares en Michoacán, bueno, pues en los famosos zoológicos secretos que hay alrededor de algunos lugares. Y para hablar justo del jaguar en Michoacán, tenemos al doctor Rodrigo Núñez Pérez, perdón, que viene de Proyecto Jaguar y para el cual les pido un fuerte aplauso. Bueno, dicho lo siguiente, antes de que empiecen con este bonito conversatorio, ¿a qué nos dedicamos en Proyecto Jaguar? Si no estoy en un error, a la conservación e investigación. Correcto. Ok. Sobre esto, en Michoacán, ¿sí hay jaguares? Efectivamente, sí hay jaguares, aunque es algo que poca gente lo sabe. Tenemos la fortuna de contar con el jaguar como una especie nativa del estado. Ok. Bueno, entonces, ¿es una especie nativa? Sí hay jaguares. ¿Qué les parece si los dejo ya con el especialista? Y por favor, regálenme un fuerte aplauso para poder empezar con este conversatorio. Doctor, el escenario y el teatro es todo suyo. Con Muchas permiso. Gracias. Pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Para mí es una gran sorpresa venir a platicarles del jaguar aquí en el estado de Michoacán. Primero, porque finalmente es una especie poco conocida, y segundo, pues en un teatro de esta naturaleza estoy poco acostumbrado. Sin embargo, me da mucho gusto estar aquí y poder, por medio de las redes sociales, por la televisión en vivo, poder compartir un poquito de la información que tenemos del jaguar en el estado de Michoacán. Primero que nada, soy biólogo, soy el doctor Rodrigo Núñez, y junto con mi esposa tenemos una organización civil que se llama Proyecto Jaguar, que nos dedicamos al estudio y conservación de los jaguares, pero de los felinos silvestres en general. Y una de nuestras áreas de trabajo es el estado de Michoacán, que a pesar de que somos nativos de aquí y nuestra organización está en Michoacán, también trabajamos en Jalisco, en Nayarit y en Sinaloa. Sin embargo, Michoacán es el estado donde conocemos menos sobre la presencia del jaguar, y les voy a platicar un poquito de lo que sabemos de esta especie. La que sigue, por favor. Primero que nada, me gustaría comentar que lo que normalmente sabemos de los jaguares muchas veces viene de la información o de las fuentes menos confiables. Ustedes saben perfectamente quién era Tarzán o Chanoc, y presentaban a los jaguares como especies peligrosas. Sin embargo, el jaguar es una especie bastante amable, es una especie realmente nada peligrosa para los seres humanos. La que sigue, por favor. Y este es el animalito que nos tiene ahorita aquí sentados escuchando esta charla. Un servidor que llevo varios años dedicándome al estudio y conservación del jaguar. Afortunadamente estamos trabajando también en Michoacán. Sin embargo, al principio para mí era una sorpresa. Yo cuando estaba en la universidad todavía me costaba trabajo aceptar que había jaguares en Michoacán. Yo finalmente pensaba que había jaguares en Chiapas, en la península de Yucatán, en el sur del país. Incluso había escuchado de jaguares en Tamaulipas, pero Michoacán se me hacía así como, ¿pero cómo que en Michoacán? Afortunadamente, esta especie tan emblemática, pues es especie que encontramos como parte de nuestra fauna en el estado. La que sigue, por favor. También tenemos otras especies de felinos, como el puma, conocido como león normalmente en las zonas rurales. La que sigue. Los ocelotes, que en algunos lugares le llaman mojocuán. La que sigue, por favor. Los linces,
o gato montés, que es una especie más común del centro del estado. La que sigue, por favor. Los jaguarundis, la que sigue. Y los tigrillos. En Michoacán tenemos 6 especies de felinos, sin embargo, la especie más emblemática y que a nosotros nos interesa mucho buscar la manera de conservarlo y de recuperarlo es el jaguar. La que sigue, por favor. El jaguar, es interesante comentarles que a pesar de que en muchos lugares, en muchas áreas del continente, el jaguar puede ser un animal muy grande, estamos hablando de pesar hasta 120 kilogramos, en México el jaguar es una especie relativamente pequeña. Un jaguar, por muy pesado, pesará 70 kilos un macho en edad adulta, y una hembra, por muy pesada, pesará 50, 55 kilos. Son animales relativamente pequeños, pero no por eso menos importantes. La que sigue, por favor. Y está catalogado como el tercer felino más grande, de acuerdo a su tamaño, pero precisamente por esos jaguares de Sudamérica, que son bastante grandes, pero los jaguares de aquí de México no lo son. Obviamente el de Michoacán, siendo parte de los jaguares mexicanos, es un animal relativamente pequeño comparados con los sudamericanos. La que sigue. Y para muestra, pues basta un botón, ¿verdad? Ahí está su servidor, con un jaguar macho, que capturamos en Jalisco, y pueden ver que no es un ejemplar muy grande. A veces el miedo nos hace verlos más grandes de lo que son, pero los jaguares son son ejemplares en esta parte del país, pues bastante, relativamente pequeños y muy musculosos comparados con los ejemplares de otras áreas donde están mucho más gorditos. Pero acá los ejemplares generalmente decimos, los jaguares del occidente de México son jaguares montañeses, porque las poblaciones más importantes las encontramos en las serranías de estos estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, donde se han mantenido las poblaciones. La que sigue, por favor. Afortunadamente, hoy en día el jaguar está protegido. Es una especie que desafortunadamente, como muchas otras, se enfrenta a diversas amenazas, pero desde 1987 el jaguar ya no se caza. La que sigue, por favor. Anteriormente, el jaguar se podía cazar de manera legal por cuestiones de vender licencias de cacería deportiva, o muchas veces porque los jaguares causaban problemas a los propietarios del ganado. Era muy fácil conseguir un permiso para que lo fueras a cazar. Desde 1987 el jaguar está protegido y esto ya no se puede hacer bajo ninguna circunstancia. Incluso nosotros como investigadores, cuando necesitamos hacer alguna actividad que implique un manejo de un jaguar en vida libre, necesitamos permisos especiales. Entonces, aparte de que está protegido, es un animal que está muy regulado su manejo, y eso ha favorecido que se proteja y se conserve. La que sigue, por favor. Pero volvamos a esta parte. Aparte de que está protegido desde 1987, también nosotros contamos ya con un documento que es dijéramos, como el Programa de Conservación del Jaguar para México, donde viene una serie de lineamientos y de acciones que debemos implementar para conservarlo, recuperarlo y, en su momento, pues manejarlo. Muchos de estos documentos son fundamentales para que podamos implementar acciones que puedan tener éxito, porque si tratamos de hacer o implementar acciones sin tener conocimiento previo de qué es importante para la especie, vamos a fallar, y todos los esfuerzos que tratemos de impulsar no van a tener un buen fin. Entonces, afortunadamente, desde el 2009 contamos con el programa de conservación para el jaguar, que es a nivel nacional, y lo ideal es contar con uno especial para el estado de Michoacán. La que sigue, por favor. El jaguar es una especie que, aparte de que está protegida, es una especie prioritaria de conservación por su valor ecológico, por su valor cultural. La que sigue, por favor. Y una de las cosas que me gustaría mencionar es que al jaguar se le considera una especie clave, que a lo mejor para los que no son entendidos en el tema dirán qué significa una especie clave. Una especie clave es aquella especie que, a pesar de sus bajas densidades, de que son pocos animalitos o pocos individuos en el paisaje, sus efectos en el ecosistema tienen efectos a muy largo plazo y efectos muy profundos. La salud de los bosques y de las selvas se debe en gran medida a los jaguares. ¿Por qué? Porque los jaguares se alimentan de venados, de armadillos, de cuatís, de pecarís, de otras especies que se alimentan también de plantas, de semillas, de diferentes estadios de la vegetación, y si no hubiera un depredador que se los comiera, ¿qué iba a pasar? Pues que estos animales iban a acabar con todos los retoños y las semillas. Y entonces necesitábamos
por así decirlo, un animal que pusiera control sobre los herbívoros y otros carnívoros medianos, y esto permite de alguna manera que la selva se regenere y que se mantenga diversa. La diversidad de los bosques y la salud de los bosques en gran medida se los debemos a los grandes depredadores como el jaguar, como el oso, como los lobos, pero en este caso estamos hablando del jaguar y dejaremos en paz a los lobos y a los osos. La que sigue, por favor. Y bueno, también se le considera una especie bandera porque el jaguar es una especie carismática, es una especie que llama muchísimo la atención y nos permite tocar las fibras sensibles de la gente, nos permite poder hablar con las autoridades, hablar con empresarios. Por ejemplo, ¿cuántas marcas hay que tienen el nombre jaguar? ¿Se imaginan un coche deportivo que diga Tlacuachín? Pues no. Necesitamos una marca que represente poder, que represente elegancia, que represente carisma, y el jaguar tiene esa característica. Y para nosotros, precisamente, el jaguar, al ser una especie de bandera, también tiene una gran utilidad como especie paraguas, porque para conservar el jaguar necesitamos conservar a las especies de las cuales se alimenta y conservar grandes extensiones donde vive. Entonces, al parte de ser una especie de bandera, si es una especie paraguas, si enfocamos esfuerzos de conservación en el jaguar, a la larga vamos a conservar grandes extensiones, vamos a conservar una amplia variedad de especies y vamos a conservar incluso servicios ecosistémicos pensando exclusivamente en el jaguar. Entonces es mucho más fácil implementar acciones en una especie como el jaguar que en otro tipo o en otra variedad de especies, ¿no? La que sigue, por favor. Un jaguar, afortunadamente, puede ocupar entre 25,000 hectáreas, 500,000 hectáreas, puede ocupar grandes espacios dependiendo de la calidad del hábitat. En aquellos lugares donde tiene suficientes presas para comer, si las presas son abundantes y si el hábitat se encuentra en un estado óptimo, no necesitan grandes extensiones. Podrían estar ocupando perfectamente 2,500 hectáreas, espacios muy pequeños. Sin embargo, en aquellas áreas donde ha bajado la cantidad de sus presas naturales y el bosque ha sido perturbado, por ejemplo, necesita muchísimo terreno para vivir. Y es ahí donde resalta la parte importante de que sea una especie bandera, que sea una especie paraguas, porque imagínense, si queremos conservar 10 jaguares y cada uno necesita 500 kilómetros cuadrados, ¿cuánto espacio necesitamos proteger para tener por lo menos 10 jaguares en un lugar? En cambio, si nos enfocáramos en especies mucho más pequeñas, pues realmente no estaríamos logrando la protección de grandes espacios, ¿no? Entonces el jaguar, gracias a sus características y sus requerimientos espaciales, nos ayuda muchísimo a conservar una amplia variedad de especies cuando nos enfocamos exclusivamente en una especie de esta naturaleza. La que sigue, por favor. Desafortunadamente, el jaguar, como muchas especies, sufren de diversas amenazas. Obviamente la pérdida de hábitat es una de sus mayores amenazas hoy en día. Como ustedes saben, la deforestación sigue, no se para, los bosques se están tumbando, los están transformando en pastizales, en campos agrícolas, en fin, los bosques están siendo transformados rápidamente y las especies que ahí viven pues están perdiendo su refugio, están perdiendo su hábitat y muchas de sus presas también se están yendo con eso. Y eso provoca que los jaguares en un momento dado pues también busquen nuevos lugares y empiecen a bajar sus abundancias. La que sigue, por favor. Pero también la cacería indiscriminada de las presas de las cuales se alimenta, que desafortunadamente la actividad ilegal de este tipo de cacería para lo que decimos en busca de carne de monte, ya sea para cazar venados o pecarís, sigue siendo una actividad muy arraigada en las zonas rurales de México. Desafortunadamente ha costado mucho trabajo pararlo y en muchos lugares es una actividad que ha llevado a que los jaguares en un momento dado, si no encuentran sus presas naturales para comer, empiecen a buscar presas alternativas. ¿Y cuáles son esas presas alternativas? Pues los becerros, los chivos, los caballos, los perros. ¿Y qué pasa? Pues que los dueños de estos animales, si se molestan porque están perdiendo sus animalitos por el jaguar, pues van a tratar de defender lo que es suyo. Y entonces matan al jaguar o lo envenenan y se vuelve un círculo vicioso donde los cazadores eliminan las presas naturales del jaguar, el ganadero se enoja porque el jaguar está matando a los becerros y los mayores eliminadores, por así decirlo, o cazadores de jaguar en México hoy en día son la gente que defiende su ganado. La que sigue, por favor. Muchos de estos ejemplares que hemos encontrado nosotros en años recientes que han sido cazados, muy raros han sido porque estén buscando una piel o porque estén defendiéndose de un ataque de jaguar.
casi todos los casos de jaguares que han sido eliminados en toda la región, y supongo que también en Michoacán, que no tenemos casos documentados todavía, lo que hemos visto es que son gente que tiene ganado, que ha sufrido pérdidas y elimina al supuesto ejemplar que está causando los ataques. Sin embargo, muchas veces matan más jaguares de los que en teoría están causando daño para prevenir daños futuros. Y dentro de nuestro trabajo, cuando yo empecé a trabajar con jaguares aquí en Michoacán, que fue allá en 1995 con la maestra Adriana Lechuga, que hicimos una visita a la costa de Michoacán, ese fue uno de los comentarios que nos hizo la gente, que ellos no querían al jaguar en ese entonces porque era una amenaza para el ganado. Y ya de por sí, estamos hablando del 95, ya era escaso saber del jaguar. La que sigue, por favor. Y también creo que en Michoacán no es el caso, pero todavía sigue habiendo tráfico de cachorros de jaguar. Muchas veces hay gente que quiere cachorritos de jaguar como mascota, pueden ver las redes sociales y sigue habiendo gente que presume sus cachorritos, ya sea de procedencia legal o ilegal, pero es algo que todavía sigue presente y no dudo que si alguien se encuentra un cachorro de jaguar aquí en el estado, quisiera agarrarlo para venderlo, pero afortunadamente no hemos tenido evidencia de que eso pase en el estado. Pero pasa en muchos lugares de México y es una actividad que todavía difícilmente hemos podido eliminar. La que sigue, por favor. Y recientemente se ha, dijéramos, evidenciado que en algunas partes del continente, por ejemplo, debido a que el mercado chino de medicina tradicional ya no tiene tigres de los cuales surtirse, de alguna manera, están buscando especies alternativas. Y se rumora que están volteando hacia América, buscando a los jaguares para de ahí obtener huesos y restos de jaguares para usarlo en su medicina tradicional, que hasta donde tenemos evidencia en México no es un problema. Todavía en algunas zonas de Sudamérica ya se empieza a ver, pero hasta ahorita, en un trabajo que estuvimos haciendo en colaboración con WWF y la Asociación Mexicana de Mastozoología, no hemos encontrado, dijéramos, evidencia contundente de que esté pasando en México, pero ahí está latente porque el mercado chino pues, es insaciable, ¿no? La que sigue, por favor. Y uno de los mayores problemas que hemos tenido que estar enfrentando es, como lo comenté, es la ganadería. La ganadería, desafortunadamente, si bien el ganadero no busca dañar al jaguar o el ganadero no está en contra del jaguar, muchas veces por tener una ganadería, dijéramos, libre, sin control, con una cantidad más allá, de cantidad de cabezas de ganado más allá de lo que puede soportar el bosque, termina el ganado dañando los ecosistemas, dañando el hábitat donde vive el jaguar. Y en esa imagen pueden ver del lado izquierdo, que no está medio borrosa la imagen, pero bueno, del lado izquierdo pueden ver un predio donde hay presencia de ganado. Y del lado derecho pueden ver un predio sin presencia de ganado. Y pueden ver claramente cómo el ganado con el tiempo elimina literalmente la vegetación que hay en el suelo, solamente sobreviven los árboles, pero en un lugar como el de la izquierda, ¿qué animal se puede refugiar? Ninguno. No hay alimento tampoco. Entonces, en este tipo de lugares donde el ganado ha limpiado literalmente la vegetación del suelo o el sotobosque, muchas veces ya los jaguares y las presas no pueden vivir ahí. Sin embargo, en estos lugares donde todavía hay poco ganado, es ahí donde todavía tenemos esperanza de que las poblaciones de presas del jaguar y el mismo jaguar pues salgan adelante, ¿no? Y uno de nuestros objetivos en los últimos esfuerzos que hemos hecho para la conservación del jaguar es trabajar con los ganaderos, porque los ganaderos realmente de alguna manera tienen parte del éxito de la conservación del jaguar en sus manos. La que sigue, por favor. Y una de las amenazas que pocas veces atendemos es las enfermedades. Aquí estamos viendo un coyote que está muy afectado por la sarna y es una enfermedad que normalmente la transmiten los perros y los gatos a la fauna silvestre. Un perro o un gato enfermo finalmente sobrevive o come en la casa, lo vacunamos, lo limpiamos, pero los animales en vida libre, ¿cómo se van a defender? A lo mejor un coyote, al tener una dieta mucho más diversa, no va a tener tanto problema por sobrevivir, pero un jaguar en estas condiciones, por ejemplo, que llegara a ser afectado por la sarna, por ejemplo, o por el parvovirus o por el moquillo, se vuelve un animal vulnerable, bajan sus capacidades de caza y por lo tanto se va a volver un animal que ya no va a tener
posibilidades de cazar presas naturales y entonces muy posiblemente empieza a buscar presas alternativas como pueden ser, una vez más, los becerros, los perros o los caballos que no huyen tan fácil como las presas naturales. Entonces, este tipo de problemática es algo que no le hemos puesto tanta atención. Ahora con el tema del COVID ya nos preocupamos un poquito más por las enfermedades, pero muchas de las enfermedades que hay en vida libre, por ejemplo, están llegando a los humanos precisamente porque se está perturbando de una manera muy profunda los ecosistemas, pero también muchas enfermedades que están con los humanos o con sus mascotas ya se están transmitiendo a la vida silvestre y pueden tener consecuencias bastante graves. Y de todos los lugares donde yo he estado trabajando, Sinaloa, Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, es la primera vez que yo encuentro en mis fotografías un animal tan afectado por la sarna, y no quise presentar una fotografía que tengo de un puma fotografiado en la costa, literalmente lampiño, porque ya la sarna le había invadido todo el cuerpo. Es una fotografía que cuando la he compartido con veterinarios me dicen, ¿y cómo vive ese animal? Le dije, no sé. Y me decían, vamos a agarrarlo para curarlo. Le dije, ¿quién sabe? O sea, es imposible buscarlo. Pero la primera vez, en todos estos años trabajando en diferentes partes del occidente de México, el único felino que he visto muy afectado por sarna fue precisamente aquí, en el estado de Michoacán, y eso nos indica de alguna manera que los perros y los gatos están metidos hasta el fondo de las sierras y le están transmitiendo sus enfermedades a la fauna silvestre. La que sigue, por favor. Y esto que te estoy poniendo aquí es algo muy importante que debemos de poner atención, es que afortunadamente no solamente hay un esfuerzo en México para conservar el jaguar, ya tenemos los programas para impulsar sus acciones de conservación, existe algo de recursos para implementarlas, sino que el jaguar es de los pocos grandes felinos que todavía tenemos un número abundante, que todavía sus poblaciones son en algunas partes de su rango de distribución abundantes. Y gracias a eso se juntó el Fondo Mundial de Vida Silvestre con Pantera, con el Fondo Mundial, la Wildlife Conservation Society y la ONU para implementar un plan para conservar el jaguar a largo plazo y se pusieron de meta que para el 2030 deberíamos de implementar ciertas acciones, la que sigue por favor, que es establecer áreas críticas de conservación y corredores biológicos. Se estima que en todo el continente hay cerca de 64,000 jaguares y en México tenemos entre 4,000 y 4,500 jaguares nada más. ¿Y qué es lo que se está buscando? Bueno, que todos los países pongan su granito de arena para conservar esas áreas prioritarias e impulsar estos corredores que mantengan su conexión. La que sigue, por favor. Y en México tenemos varias de esas áreas y, por ejemplo, aquí en esta parte del medio, lo que se encuentra en este polígono verde, que se encuentra aquí donde está el circulito, es el área crítica o paisaje crítico denominado Pacífico Central Mexicano. Desafortunadamente, cuando se hizo, dijéramos, estos mapas, teníamos muy poca información del jaguar en Michoacán y Michoacán no quedó dentro de estas áreas críticas. Michoacán quedó como un corredor potencial. Y se entiende porque las poblaciones más importantes en esta región las encontramos en Jalisco y en Nayarit, pero Michoacán también tiene jaguares. Sin embargo, debido a sus bajas abundancias o escasos registros, quedó catalogado simplemente como un corredor para permitir el trasiego de jaguares desde el sur hacia el norte. La que sigue, por favor. Afortunadamente, nosotros hemos estado trabajando y otras gentes, el doctor, por ejemplo, Felipe Charret también ha estado trabajando con jaguar aquí en el estado, y una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es documentar dónde están, dónde hay jaguares, hay hembras, hay machos, hay cachorros, porque muchos de los jaguares que luego encontramos son machos, y los machos son jaguares, son individuos muy andariegos, y al moverse mucho, pues terminan en diferentes partes donde antes, dijéramos, no era común encontrarlos, pero lo que necesitamos para recuperar las poblaciones de jaguar son a las hembras. Necesitamos identificar dónde están las hembras y dónde hay poblaciones reproductivas. Por ejemplo, este jaguar lo fotografiamos en la costa en el 2015 y es una hembra que afortunadamente pudimos documentar su presencia por varios años. La que sigue, por favor.
Y ya en un trabajo reciente que hicimos con la CONAM, elaboramos un mapa de distribución para el jaguar en el estado, en el país, perdón, y ya Michoacán, pues ya le pusimos un rango de distribución un poquito más grande, que abarca principalmente la región de la costa sierra, lo que viene siendo los municipios de Aquila, el municipio de Coahuayana, Arteaga, Tombiscatillo y creo que se me llama Cualcomán y Chinicuila, ¿no? En esa región es donde tenemos seguridad que hay presencia de jaguar de manera permanente, porque luego hay registros de jaguar, pero es un ejemplar o son registros temporales y eso no lo podríamos considerar como que es su área de distribución. La que sigue, por favor. Y miren, generalmente cuando hablamos de la importancia cultural del jaguar, siempre estamos pensando en la península de Yucatán, en Chiapas, incluso en el estado de Guerrero, donde están las famosas tigradas. Pero el otro día, revisando un artículo de Iván Pacheco, que es biólogo también, sacó un artículo sobre la famosa danza de los puques, que yo la desconocía que existía, pero él menciona que muy posiblemente la danza de los puques signifique la danza de los jaguares. Y eso está bien interesante porque en Michoacán existe muy poca relación o muy poca información que asocie a los antiguos, a los pueblos originarios con el jaguar. Y también cerca de Cuanajo hay un poblado que se llama Unguarán, que significa lugar de los tigres, que tampoco me imaginé que hubiera una toponimia de un pueblo asociado al jaguar. Sin embargo, nos falta investigar un poquito más para saber realmente qué tanto se sabía del jaguar anteriormente, ¿no? Pero esto de las danzas de los jaguares me llamó muchísimo la atención porque yo lo desconocía por completo. Esto realmente lo descubrí preparando esta charla. Sin embargo, según lo que describe Iván Pacheco, en este bailable, en una parte del baile, los venados son como la parte buena del cuento y en otra parte salen los jaguares, que son como la parte, dijéramos, fuerte o parte, dijéramos, como castigadora, ¿no? Está muy interesante el relato, pero lo que más me llamó la atención es que él dice que la danza de los puques en realidad debería llamarse la danza de los jaguares o la danza de los tigres, que muy poca gente lo sabía y pues yo la verdad ni idea lo tenía, ¿no? Pero bueno, es de alguna manera como tratar de recuperar un poco de información sobre cómo los pueblos originarios de Michoacán también tenían relación con el jaguar. La que sigue, por favor. Y esto que estoy poniendo aquí es un poquito como para comentar cómo empecé a trabajar yo con el jaguar. Para empezar, en 1995 trabajar con jaguares era literalmente imposible. Trabajar con carnívoros, los que nos dedicábamos a la mastozoología o al trabajo con mamíferos, era muy difícil. No pasábamos a trabajar con murciélagos, ratones o ardillas, ¿no? La verdad. Y yo dije, bueno, pues, me gustan mucho los mamíferos, pero no era lo que yo quería. Y afortunadamente, gracias al apoyo del maestro Javier Alvarado y Carlos Delgado, me fui a trabajar a la tortuga marina y estando allá, un señor me platicaba. Dice, mira, hace muchos años nosotros no caminábamos por cierta parte de la playa porque el tecuán se bajaba a matar tortugas. Y yo decía, ¿el tecuán? Y sí, el tecuán. Y pues, ¿qué es el tecuán? Y me intrigaba mucho esa parte del tecuán hasta que me dijo, creo que también le dicen tigre. Y dije, ok. Entonces el tigre, que pues yo ya sabía que era el jaguar, bajaba a las playas a comer tortugas marinas. Y eso se me hizo bien intrigante. Si bien yo ya quería trabajar con jaguares antes, yo ya estaba perdiendo como esas ganas de trabajar con el jaguar para enfocarme más con el trabajo con las tortugas marinas. Pero, digo, esta foto no es en Michoacán, esta foto es de Costa Rica, simplemente la puse como un ejemplo para aquellos que no lo sabían, de que los jaguares muchas veces, donde todavía tienen la oportunidad, bajan a las playas a devorar tortugas marinas. Y mucha gente aquí en Michoacán, en Guerrero y en Jalisco platican que hace 30, 40 años era todavía posible ver jaguares bajando a las playas a comerse las tortugas marinas. Y bueno, este señor en la playa de Colola me platicaba que los jaguares hace muchos años también cazaban tortugas marinas y me dio muchísima curiosidad y dije, pues, ¿quién es este tecuán? Quiero saber sobre el jaguar. La que sigue, por favor. Ya algunos libros lo mencionaban del jaguar en Michoacán, pero no había como nada realmente contundente, así que dijeras, tengo los pelos de la burra en la mano para decir que hay jaguares en Michoacán. La que sigue, por favor.
Y lo que sí empezamos a ver era que platicando con la gente nos decían que al jaguar le gustaba vivir en los lugares más accidentados, como dicen muchas veces, en los lugares lóbrigos, tenebrosos, oscuros, así nos decía la gente, ¿no? Hablaban de una forma tan particular que generaba más intriga para irlo a buscar, ¿no? Y nos decían, allá en las capomeras, allá en lo feo, ahí es donde habita el jaguar, ¿no? Yo pues, quiero conocer eso que está bien feo y nunca se me dio la oportunidad. Desafortunadamente no hubo manera. La que sigue, por favor. La que sigue. No hubo manera de buscar el jaguar de una manera más activa. En 1995 recién salió de la universidad, yo estaba chavo, no había dinero, todo tenías que hacerlo de la manera con lo que tú tuvieras a tu alcance, y lo único que podíamos hacer era platicar con la gente y buscar huellas. La que sigue, por favor. La que sigue. Y la verdad, la gente es una muy buena fuente de información. Al platicar con la gente, nosotros tenemos la oportunidad de aprender de ellos. La que sigue, por favor. Y por ejemplo, una de las cosas que me decían es, al jaguar, y yo en ese entonces no lo sabía todavía, dice, le encanta el armadillo. Donde el jaguar anda merodeando, vas a empezar a encontrar los casquitos o los carapachos de los armadillos bien limpiecitos. Dice, si lo mata un coyote, deja restos, si lo mata otro animal, deja restos. Dice, pero los jaguares normalmente los limpian y los dejan lisitos, lisitos. Y se me hizo bien interesante, porque yo en ese entonces decía, ¿un jaguar comiendo armadillos? Pues sí, hemos podido documentar que el jaguar le encantan los armadillos, y en muchos lugares donde ya se han acabado los venados o se han acabado los pecarís, los armadillos son una fuente muy importante de alimento para los jaguares. La que sigue, por favor. Y esa es una foto de 1995 con la maestra Adriana Lechuga. Nos informaron que en un lugar que se llama Motín del Oro tenían un cráneo de un jaguar que relativamente acababan de cazar. Era la primera evidencia física de un jaguar en Michoacán. A lo mejor muchos dirán, pero es un cráneo. Bueno, pero pertenece a un jaguar. Y era la primera vez que podíamos documentar que había presencia de jaguares en la costa de Michoacán. Estamos hablando de 1995. Un animal que desafortunadamente mataron, se lo encontraron, el señor traía una escopeta y aprovechó y le dio chicharrón, ¿no? Pero era un macho que en ese momento, por lo que nos platicaban, eran 12 ejemplares, muy posiblemente estaba acompañado de una hembra, pero ese animal creo que lo mataron, si no mal recuerdo, en los 80s. La que sigue, por favor. Y en el año 2000 hicimos un trabajo con la Wildlife Conservation Society para saber cuál era la distribución del jaguar a nivel continental, qué registros había para México. Y muy particularmente para el estado de Michoacán, el único puntito que había era el registro de ese cráneo. O sea, decíamos, no es posible que para el año 2000 nada más tengamos un solo dato, y es un registro de un jaguar que se había cazado en los 80s. La que sigue, por favor. Pero posteriormente hicimos una visita a la zona de ahí de Marbata y encontramos huellas de jaguar, que fue bien, bien padre. Andábamos con el maestro en ciencias Javier Robles, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen. Con él anduvimos haciendo esos recorridos por allá y encontramos registros de huellas de jaguar. Desafortunadamente en la comunidad nos dijeron que meses después el jaguar que andaba por ahí lo habían matado porque había cazado un burro. Y como cazó un burro, desafortunadamente el dueño del burro pues tomó venganza y lo esperó y le dio chicharrón. Y de ahí para allá ya no supimos más de la presencia de jaguares ahí. La que sigue, por favor. Y ese es el maestro Javier Robles, mejor conocido como el sándwich. Y ese, por ejemplo, es un jaguar también que habían cazado cerca de Marbata, y son de los pocos registros que teníamos para ese entonces de jaguares. Esta fotografía del lado izquierdo es un jaguar que cazaron en la zona de la Huacana, que para nosotros fue sorprendente saber que los jaguares pudieron haber estado presentes en la zona de la Huacana. Nosotros ya sabíamos que había en Michoacán, pero lo seguíamos considerando una especie más de la costa. Pues resulta que había jaguares en la Huacana, y ahí estaba una foto de un jaguar cazado cerca de 1985, según nos decían los cazadores. La que sigue, por favor. Y el maestro Gerardo Olmos me compartió esta fotografía de una piel de jaguar que revisaron en el 2004 en la zona de Cualcomán.
Y así poco a poco hemos ido juntando información que nos da una idea de cuál es la situación del jaguar en Michoacán. Digo, si ustedes se van, por ejemplo, a Nayarit o a Jalisco, el jaguar, la gente lo tiene muy bien identificado, es fácil metértelo luego al cerro y encontrar rastros, pero en Michoacán no. En Michoacán realmente cuesta mucho trabajo encontrarlos porque están muy escondidos y aparte son pocos ejemplares los que hay. La que sigue, por favor. Sin embargo, aparecieron las famosas cámaras trampa, una herramienta que nos han abierto a nosotros un panorama increíble, porque ya en lugar de andar caminando como locos por el monte, buscando evidencia de la presencia del jaguar, estas cámaras trampa tienen un sensor de movimiento que cuando pasa un animal se toma una fotografía y entonces podemos tomar fotografías de estos ejemplares que tanto estamos buscando. Y cuando nosotros andamos caminando por el monte, vamos cuando tenemos chance, vamos si tenemos dinero y nos movemos muchas veces por donde es de fácil acceso para nosotros. En cambio, cuando ya tenemos las cámaras trampa con ayuda de las comunidades, vamos y las ponemos en los lugares donde creemos que puede haber jaguares, en los lugares mucho más escondidos, lugares accidentados, y la cámara se puede quedar ahí por meses trabajando. Y los animales se acostumbran a su presencia y entonces empiezan a mover libremente enfrente de ellas. La que sigue, por favor. Y empezamos a obtener fotografías de este tipo. Este jaguar, por ejemplo, lo fotografiamos en el municipio de La Huacana. Ese jaguar que cazaron en el 85, otros pensábamos que ya no iba a haber. Pero esto lo tuvimos en el 2015, esta fotografía cerca de La Huacana y dentro de la reserva de Sicuani y Fernillo con el apoyo de la CONAM. La que sigue, por favor. Este también fue cerca de Sicuani y Fernillo, muy cerca de Churumuco. Y aquí me gustaría hacer mención de una parte bien importante, que esta información, por ejemplo, no solamente la hicimos o la obtuvimos nosotros, sino ha sido en colaboración con las comunidades. Hemos buscado que trabajar con el jaguar, ya sea para investigación o para conservación, lo hagamos siempre de la mano con las comunidades. Ellos son los propietarios de la tierra, ellos son los que de alguna manera pueden incidir en que las acciones tengan un final feliz y en este caso ellos pusieron las cámaras, nosotros les dimos la capacitación, la CONAM compró las cámaras, se las dimos a estas gentes del ejido del Platanar y sorpresa, sale fotografiado un jaguar, ¿no? La que sigue, por favor. En la Costa Sierra exactamente igual, con un grupo de vigilantes de la costa, les dimos su cámara con el apoyo de la CONAM, los capacitamos y les dijimos, pon las cámaras donde tú gustes y así nos pagan con una fotografía de este tipo, una fotografía muy bonita, la verdad. La que sigue, por favor. Y así una serie de fotografías que evidencian que tenemos jaguares en varias partes del estado. La que sigue, por favor. Y hace unos años, la doctora Socorro Alvarado, del Colegio de Michoacán, estaba trabajando en la zona de Cotija, en la zona de Tocumbo, haciendo una investigación sobre el queso Cotija y todo este rollo. Y dentro de las actividades que estaba haciendo, consiguió cámaras trampa para la comunidad, para los ejidos que estaban allí en la zona. Y ellos en esa sierra que se conoce como la Sierra de Jalmich, pusieron unas cámaras trampa y sorpresa, aparece un jaguar en esa zona. Ya está muy al interior del estado, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera un jaguar ahí, pero bueno, eso nos demuestra que los jaguares tienen la capacidad de viajar y de dispersarse y buscar nuevos territorios donde vivir, y pues este animal apareció por ahí. Y la verdad es algo que me llenó mucho, me dio mucho gusto saber que habían fotografiado un jaguar allá. Sin embargo, pues es un individuo que anda por ahí solito y que finalmente pues no es una población, ¿no? Nosotros queremos saber dónde están estas poblaciones, donde hay machos y hembras que se están reproduciendo para que podamos hacer un esfuerzo de conservación a largo plazo. Sin embargo, pues afortunadamente tenemos esta imagen, la que sigue, y haciendo una revisión de todos los registros que tenemos, ahí pues tenemos un mapa del estado de Michoacán, todos los puntitos en amarillos es donde hemos obtenido registros con cámaras trampa, ya sea que fuimos nosotros, se fueron otras personas, pero se han obtenido registros del jaguar. Y los puntos en rojo es donde tenemos evidencia de que se han cazado jaguares, ya sea que hemos visto los cráneos o han visto las pieles o se han sido reportados en algunos otros documentos, ¿no? La que sigue, por favor. Y en un esfuerzo que hicimos en el 2010, con el apoyo de CEPLADE, del gobierno del estado de Michoacán, hicimos un intento por estimar cuántos jaguares había en la única población que conocemos que está presente en el estado de Michoacán, que es en la zona de Arteaga,
con el apoyo del hoy doctor Felipe Charré, pusimos unas cámaras en ese entonces y logramos fotografiar 2 hembras de jaguar y calculamos una densidad de 1.3 individuos por 100 kilómetros cuadrados, que es muy baja. Estamos hablando que en Jalisco, en una reserva que se llama Chamela, que es muy parecido a ese lugar, su densidad es de cerca de 6 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. Y aquí en Michoacán tenemos 1.3. Y pensando que a lo mejor en ese entonces había poquitos, posteriormente, varios años después, en otro esfuerzo que hizo el doctor Charré, estimaron la densidad de 1, todavía menos. ¿Qué nos quiere decir? Que el jaguar no lo hemos podido recuperar en el estado. Necesitamos echarle ganas para que esta especie salga adelante y no tenemos una idea de cuántos jaguares puede haber en el estado. Pero usando esos datos que están ahí arriba, de 1.3, y calculando cuánto espacio podría estar ocupando en el estado, pensamos que podría haber entre 80 o 100 individuos en el estado, pero dispersos, y eso es lo que no sabemos qué tan bueno o malo sea, porque realmente hay pocos individuos. La que sigue, por favor. Esto es lo que queremos ver, individuos que se están reproduciendo, hembras con crías, para tener la certeza de que hay una población reproductiva y que podemos protegerlos a largo plazo. Hasta la fecha, la única región donde creemos que puede haber una población reproductiva, pues es en la Sierra Madre del Sur, en lo que es lo que conocemos como la región de la Costa Sierra. La que sigue, por favor. Y también vale la pena mencionar que nosotros no solamente hemos intentado trabajar en saber cuántos jaguares hay, dónde están, qué necesitamos para protegerlos, sino también invitar a las comunidades. ¿Cuántos biólogos sabemos que podemos trabajar con jaguares? Muy poquitos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues invitar a las comunidades, los capacitamos, les enseñamos qué se debe de hacer para protegerlos, para estudiarlos, para monitorearlos, y con el apoyo de Profepa y de la CONAM hace unos años, allá por el 2005, 2006, se impulsó un programa que se llama la Red de Vigía Ambiental y se crearon los grupos de vigilancia ambiental participativa, pero en estos eran grupos de vigilancia ambiental participativa para la conservación del jaguar. Y eso estaba bien interesante. La que sigue, por favor, porque los apoyábamos con GPS, con cámaras fotográficas, con cámaras trampa, para que pudieran hacer su trabajo de una manera mucho más eficiente y conseguir información para nosotros. La que sigue, por favor. Este es uno de los grupos que trabajaron muy fuerte, que es el grupo que está en la zona de Arteaga. Eran 2 grupos diferentes, uno que estaba en La Mira, acá en Lázaro Cárdenas, y otro que estaba en Arteaga, y al final se juntaron en uno solo, y ellos la verdad le echaron muchas ganas. Desafortunadamente este programa está como en pausa. La que sigue, por favor. Pero para el año del 2016 teníamos 135 de estos grupos en todo el país, y en Michoacán teníamos 5 de estos comités. La que sigue, por favor. Estos comités, al final, cerca del 2018, ya teníamos por lo menos 6, y muchos de la información que tenemos de los jaguares en el estado provienen de estos grupos. Más que de nosotros como biólogos, a ellos que les dimos cámaras, fueron los que fueron y las pusieron en el monte y nos generaron esta información. La que sigue, por favor. Volvemos a este programa y bueno, ahora lo que estamos tratando es de apoyarnos en el Plan 2030 para impulsar acciones particulares para el estado. La que sigue, por favor. Y con el apoyo de WWF acabamos de hacer un estudio para conocer cuánto hábitat óptimo tenemos para el jaguar en Michoacán, y encontramos que gran parte de la región de la Costa Sierra y de la Tierra Caliente puede ser óptimo para albergar jaguares. La que sigue, por favor. Esta es una zona cerca de la Sierra de Arteaga y vemos que realmente el paisaje está en buenas condiciones para tener jaguares. La que sigue, por favor. Pero una de las cosas que necesitamos identificar son esos sitios que son los más importantes. Y encontramos que uno de los sitios importantes es lo que actualmente ya es una reserva, que es la reserva de Cicuirán Infiernillo, y la otra es la región de Aquila, de lo que es la Costa Nahua, que nos encantaría que pudiéramos impulsar una reserva en esa zona para conservar el jaguar. La que sigue, por favor. Y establecer corredores que permitan que los individuos vayan de un lugar a otro. Esto hoy en día es
parte de lo que está impulsando el Plan Jaguar 2030, cómo establecer corredores que permitan que los jaguares vayan de un lugar a otro de manera segura. Y en Michoacán tenemos dos áreas importantes, que es la Circular Infiernillo y la región de la Costa Nahua, y una serie de corredores que va a permitir, o que debería permitir, el traslado de los individuos, ¿no? La que sigue, por favor. Y ya casi para terminar, en el 2005, que se impulsó el Año del Jaguar como una estrategia para difundir la importancia de conservar el jaguar, con el apoyo del gobierno del Estado anduvimos ahí dando lata para ver cómo sumábamos esfuerzos para conservar a la especie, y con el apoyo, en ese entonces trabajaba en el gobierno del Estado Ricardo Legaria, y con un cuate que se llamaba Isidro, que está ahí con su playera azul, que trabajaba en la Comisión Indigenista o de Pueblos Indígenas, no recuerdo bien cómo se llamaba la dependencia en ese entonces. Estuvimos buscando a todos los comisarios de la Costa Nahua para decirles, oigan, aquí hay jaguares o había jaguares y necesitamos recuperarlos, necesitamos conservarlos, échenos la mano. Y afortunadamente logramos sentarnos con ellos a platicar y firmaron este documento que está dirigido en ese entonces al exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, diciendo, échenos la mano para conservar el jaguar en la región de la costa. Habíamos logrado eso, desafortunadamente no pasó a mayores, pero la gente ya estaba interesada y ahorita, con el apoyo del gobierno del Estado, estamos otra vez estamos buscando recuperar estos esfuerzos para conservar el jaguar en el estado de Michoacán. Y la verdad, creo que es algo muy importante que debemos de impulsar, porque si no lo hacemos ya, el jaguar se nos va a ir de las manos y va a ser una especie que, si la perdemos, nos va a costar muchísimo dinero recuperarla, si es que tenemos para recuperarla. La que sigue, por favor. Y, por último, la difusión. Educar es una cosa muy importante, debo estar todo el tiempo sensibilizando a la gente, no solamente una vez, hay que estar todo el tiempo con las comunidades hablando de la importancia del jaguar, la importancia de evitar la cacería, la importancia de usar los recursos naturales de manera sustentable, hay que estar todo el tiempo sobre ese tema, porque si no, se les olvida. Y la que sigue, por favor. Y con esta quiero terminar. Esta noticia salió hace unos meses en el periódico Milenio. ¿Y qué dice? Michoacán, jaguar ataca a 2 jóvenes, matan al animal con arma de fuego. Esa es una noticia falsa. El caso, hay otra fotografía que no la puse porque está bastante grotesca, de la supuesta persona lesionada. Afortunadamente, un servidor fue a quien le tocó revisar esa nota mucho antes, porque esa es una noticia que surgió en Jalisco, donde una persona fue lastimada por perros y a alguien se le ocurrió la graciosa idea de decir que fue un jaguar, y no había pasado de ser un chisme de WhatsApp, pero salió hace poquito en el periódico Milenio que dice que un jaguar atacó a unas personas. Estamos en un estado donde tenemos pocos jaguares, en un lugar donde mucha gente tiene animadversión a estas especies, y todavía sacas una noticia diciendo que atacó a una persona. Cuando tú llegas a decirle a la gente que conservemos el jaguar, te van a decir, oye, pero este periódico dice que es peligroso, que atacó a unas personas, y la nota sigue, la pueden buscar en el periódico y no la han bajado. Está como si fuera un hecho verdadero. Sin embargo, el caso real, para empezar, este jaguar ni siquiera es en Michoacán, esa foto es de otro lugar, y segundo, la persona lastimada sí existe, pero fue por perros y porque se metió a robar una casa y los perros le pusieron una madrina de aquellas. Pero el jaguar no fue, y esto es un peligro en un momento dado para que la gente acepte la conservación del jaguar. Y con esto quiero terminar. Gracias. Hola, hola. Ay, ya me escucho, qué bonito suena. Regálame otro aplauso, por favor, que no los escuché tan bien. Si gustas sentarte, doctor, ¿cómo están? Oigan, a todas las personas que nos ven a través de redes sociales, muchísimas gracias. Ha habido mucha actividad y ahorita voy a comenzar a hacer lectura de algunos comentarios y preguntas. A ver. La pregunta de Minerva Guerra García dice, ¿el jaguar llega a los municipios de Hidalgo y Senguio? Que yo sepa, no. Hasta ahorita hemos estado en Tuxpan y la gente menciona que anteriormente por allá se vagaba, pero no tenemos evidencia.
Perfecto. Octavio César pregunta, Rodrigo, como comentas y completamente de acuerdo, que hay que trabajar con los dueños de los predios fuera del ANP y se puedan fortalecer los corredores entre poblaciones. Creo que no era pregunta, creo que esto era un comentario. Sí, exacto. Perfecto, acá hay muchas bendiciones, muchas felicidades. Genaro Romero dice, felicidades doctor, un gusto poder escucharle, hablar de lo que le apasiona. Gracias por la valiosa información del estado de conservación del jaguar. Saludos. Ahora es momento de que las personas que están acá en sala nos ayuden a... ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas? Aprovechen, Acá jóvenes. tenemos una pregunta y acá tenemos otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Quisiera saber si aquí en Michoacán hay algún, por parte de Profepo Semarnat, algún programa de protección al jaguar, como en Jalisco alguna vez lo hubo, que a los ganaderos les pagaban su ganado, lo que les hubiera matado el jaguar. Eso fue hace 4 o 5 años que sabía yo de ese programa. No sé si se aplica aquí en Michoacán también. Sí, mira, ese programa afortunadamente logramos impulsarla con la Confederación Nacional Ganadera y fue para todo el país, no solamente para Jalisco, sino fue para todo el país. Y sí entró Michoacán. Y fíjate que es bien interesante que una fuente de información de la presencia de jaguar son estos reportes de ataques. Y uno de los estados que tiene muy pocos reportes es precisamente Michoacán, lo cual de alguna manera nos puede decir qué tan importante está la población aquí. Y creo que para el estado hay como 2 casos que fueron pagados. El programa sigue vigente, ya es un poquito más complicado porque pues, cada vez hay gente que quiere sacar provecho de este programa. Sin embargo, todavía está vigente, todavía funciona y el chiste es tener la evidencia. Antes era más fácil que se pagara sin tanta evidencia, pero ahorita ya son más estrictos en que debemos de presentar evidencia contundente de que fue un depredador, en este caso pues un jaguar, ¿no? Pero está vigente. ¿Quién más? ¿Quién es quien sigue? Hola doctor, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es sencilla, ¿cuál es la dinámica que ustedes utilizan para agarrar un jaguar? Ya sea para ponerle primero el collar para poderlo monitorear o no sé. ¿Cuál es la dinámica que ustedes utilizan para poderlo capturar si no tienen, por ejemplo, previo el registro de dónde está el jaguar con el collar, como los monitorean? Bueno, generalmente, primero pues hay que explorar el área, hay que buscar dónde están. Y segundo, nos apoyamos mucho con la gente local. La verdad es que la gente local conoce perfectamente dónde se mueven estos animales y es más fácil para mí buscar al que conoce el área que yo tratar de adivinar dónde puede estar. Entonces, por lo regular, primero llegamos con la gente nos dice dónde enfoquemos los esfuerzos y es la manera pues mucho más fácil y simple. Y también los involucras y al involucrarlos pues vas de gane para que en un momento dado se sumen a tu esfuerzo de conservación. Pero por lo regular nos agarramos de la mano con la gente. Digo, no andamos así en el monte, ¿verdad? Pero... Ajá, vamos todos. Creo que el compañero que trae una merch del Sistema Michoacano de Radio y Televisión quiere ayudarnos a preguntar. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera dar a conocer un testimonio de un avistamiento de jaguar que tuve en el año 2004. Precisamente en una excursión con el ecólogo Ricardo Legaria, fuimos al volcán de Jorullo y transitando por el Malpais de la parte alta del volcán, en la parte baja del volcán, digamos en el pie, tuve el avistamiento del jaguar. Me han preguntado que cuál ha sido la mayor experiencia que he tenido o la mejor experiencia que he tenido viendo los paisajes de Michoacán y yo no dudo en decir que fue esa y simplemente quería compartirla para que haya un testimonio
de una persona que lo vio en vivo y en directo. Y sí, pues, es espectacular y es muy emocionante verlo. Es una chulada de animal, ¿eh? Yo, en cerca de mis 20 y tantos años trabajando, solo he visto 2 jaguares en vida libre, fuera de los que he capturado, y es una experiencia increíble, la verdad. ¿Quién más quiere preguntar algo? Hay otro. Ah, ya vamos allá arriba. Buenas tardes. Perdón. Por aquí en Morelia tuvimos una situación hace un par de años, 2020 si mal no recuerdo. Hubo un avistamiento de un puma en la Loma de Santa María y se creó un escenario de histeria colectiva. Nosotros como padres de familia, como sociedad, ¿qué podemos hacer para conocer los riesgos reales y evitar esta histeria? Sí, mira, en realidad los felinos silvestres, ya sean los pumas o los jaguares, no son peligrosos para los humanos. Es más fácil que ellos rehuyan a nuestra presencia a que estos animales traten de agredirnos. En México tenemos muy poca evidencia de ataques confirmados de estos felinos a personas. Sin embargo, en Estados Unidos sí lo ha habido, pero los ejemplares de Estados Unidos son animales muy grandes, son pumas mucho más grandes que los mexicanos y realmente no representan un peligro. Sin embargo, un problema que hemos visto es que muchas veces hay felinos que eran mascotas y luego se salen, se escapan o los sueltan. Y estos sí pueden representar un peligro porque no le tienen miedo a los humanos. Y al no tenerle miedo, es muy fácil que se acerquen y en un momento dado sacarnos un susto, pero en realidad no representan un peligro real, ¿no? Entonces, no se preocupen, pero si llegan a ver un animal de estos, pues qué mejor que avisar a las autoridades para que vayan a echarle la mano. Y en su defecto, si ya te tocó toparte frente a frente, si haces más escándalo o tú te muestras más grande que él, es más fácil que ellos corran, ¿no? Que eso sería como lo más fácil en un momento dado si tuvieras un encuentro frente a frente con un ejemplar de estos. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, en lo que llega el micrófono a la pregunta, yo a lo mejor voy a pecar, Adelante. pero me gustaría saber, en el caso de encuentro yo un ejemplar, llamo al 911, te marco a ti directamente, a quién le marco, cómo funciona, quién nos puede auxiliar en ese momento. Pues ahorita lo mejor es marcarle directamente a las autoridades, que puede ser en un momento dado Vida Silvestre, puede ser Profepa. Tenemos, por ejemplo, a COFOM, que también tiene un departamento de vida silvestre ahí con el maestro Gerardo Olmos, y la gente por ejemplo, que también está en un momento dado trabajando con felinos silvestres como un servidor, les puede echar la mano, pero lo ideal es directamente con las autoridades, ¿no? Okay. Que las autoridades sean los que en un momento dado te canalicen con quienes puede echar la mano. Perfectísimo. Entonces, ya sabemos, vamos con la siguiente pregunta. Gracias. Doctor, la última pregunta. ¿Hay alguna correlación entre el jaguar y el jaguarundi? No, el puro nombre. Nada más. Nada más. Pero no habitan las mismas zonas, no alimentan lo mismo. Ah, sí, sí. O sea, pueden ocupar los mismos espacios, pueden coexistir, pero en otro sentido no veo, o sea, no entiendo realmente a qué te refieres con la correlación, pero sí pueden coexistir realmente. Como que coexisten juntos, exactamente. Sí, la única diferencia es que el jaguarundi es una especie que le gusta más los espacios de alguna manera abiertos, medio perturbadones, y yo he visto jaguarundis aquí en los filtros, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, de ahí para allá el nombre. El nombre nada más. Muchísimas gracias. Dale. Tenemos, acá tenemos otra pregunta. El micrófono está llegando. Buenas tardes. Estabas diciendo que cuando tenemos algún problema de algún animal que vemos, vayamos con las autoridades. En mi lugar donde yo vivo, en mi fraccionamiento, hubo un cocodrilo una vez. Fueron los de Protección Civil, fueron los del zoológico y fueron los de algunas personas de este tipo de cosas. Nadie lo pudo atrapar. Y me lancé yo, pero después me regañaron que porque me iba a lanzar y ya lo había atrapado y lo tuve que soltar. Yo soy algunos me conocen medio loco en esas cosas, pero ¿cómo vamos a confiar en las autoridades que no pueden atrapar un cocodrilo, mucho menos un jaguar? ¿Y cómo vamos a hacerle sentir a la gente que los jaguares no nos hacen daño y que son buenos y
que hay que tratar de hacer que haya más en nuestro estado, porque por lo que he oído, aquí casi no hay. Trabajas en Jalisco, Colima y por allá más arriba y la gente lo respeta. Aquí los matan, pero tampoco ni siquiera saben atraparlos. ¿Cómo podemos tener confianza, es mi pregunta, a estas autoridades que no saben ni cómo se trata un cocodrilo, menos un jaguar? Perdone si hay alguien de aquí, pero es la verdad. No, pues más que nada es sensibilización y capacitación, ¿no? Pero estamos trabajando en eso. La verdad es que hemos tenido muy buena recepción y colaboración ahorita con las autoridades, principalmente con las del gobierno del estado, para buscar cómo sacamos adelante a la especie aquí en el estado, ¿no? Pero afortunadamente colaborando es como podemos sacar esto adelante. Los que tenemos experiencia en campo y con la especie y con las autoridades que tienen de alguna manera la norma y la regulación en sus manos, así lo podemos hacer. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas acá? Bueno, sí. Tenemos acá una pregunta. Pues más que pregunta, yo nada más quisiera... Me pongo de pie. Muchísimas gracias. Ok, pues más que pregunta, yo creo que aquí hay muchos jóvenes, muchos de ellos futuros biólogos, y quiero más que nada felicitar a Rodrigo. Creo que es un ejemplo a seguir, y me consta, porque desde que salió de la facultad fue muy tenaz en luchar por lo que él quería, y te felicito por eso, Rodrigo, y creo que vas a poder hacer muchísimo más, ¿no? Creo que es un ejemplo que tenemos en la Universidad Michoacana, un ejemplo en Michoacán de que sí se puede, ¿no? Y trabajar con jaguar y felinos es el sueño de muchos, y ese fue el sueño de Rodrigo y lo está cumpliendo, nada más. Felicidades, Rodrigo. Gracias. Vale, gracias. Muchísimas gracias. De una vez vamos a brindarle un fuertísimo aplauso. Doctor, te hago entrega, nos vamos a levantar en este momento. Te hago entrega de un reconocimiento que viene firmado por el director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Regálame un aplauso, por favor. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Yo les quiero invitar a todas las personas que están acá, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Sistema Michoacano en todas ellas. No me queda nada más que darte las gracias, no nada más a nombre del teatro, del equipo de producción y del Sistema Michoacano, sino a nombre justo de los michoacanos que hoy se dieron cita para poder escuchar estos temas. Muchísimas gracias a la gente que nos vio y que nos siguió en redes sociales. Yo soy Irán Vázquez, estos fueron los Conversatorios Michoacán, el jaguar en Michoacán. Hasta la próxima. Muchas gracias. Doctor.